Hay silencios que pesan más que 1000 palabras. Silencios que gritan dentro del pecho, aunque nadie más los escuche. Silencios que se convierten en una prisión invisible, donde el alma se encierra mientras finge estar en calma. Tal vez tú sabes lo que es eso. Saber lo que sientes, pero no decirlo. Caminar con la mirada tranquila, pero con el corazón ardiendo por dentro. Guardar palabras que podrían liberarte, por miedo, por cansancio o por no querer herir a alguien. Y sin embargo, ese silencio también te hiere a ti. Hay un momento en el que el alma deja de resistir, cuando has callado tanto que ya no sabes si lo haces por fuerza o por costumbre, cuando aprendes a sonreír, aunque por dentro estés pidiendo ayuda, cuando el silencio deja de ser paz y se convierte en peso. Si este mensaje está llegando a ti, es por algo. Te invito a dejar tu like y a comentar la frase que diré ahora, para que este mensaje llegue a más personas que lo necesiten. Comenta: mi silencio también habla de mí. Esa será nuestra frase. Porque cada uno de nosotros lleva dentro historias que nunca dijo, batallas que nadie vio y verdades que tal vez jamás fueron escuchadas. El silencio puede ser un refugio, pero también puede ser una condena. A veces lo usamos para protegernos. Otras lo usamos para no destruir lo poco que queda en pie. Pero cuando el silencio se vuelve una forma de desaparecer, ahí empieza la verdadera batalla. El estoicismo nos enseña que no todo debe ser dicho, pero tampoco todo debe ser callado. Nos enseña a discernir, a reconocer cuándo hablar es un acto de ego y cuándo callar es una forma de cobardía. ¿Y tú, que estás escuchando esto, sabes que hay verdades que has enterrado muy profundo? Palabras que quisiste decir, pero el miedo te detuvo. Emociones que preferiste disfrazar de calma, para que nadie notara el temblor que llevabas dentro. Pero aquí está la verdad que pocos se atreven a aceptar. El silencio no siempre es sabiduría. A veces, el silencio es simplemente el miedo a perder la paz, la relación, el respeto, la imagen, el control. Y por evitar una pérdida, terminas perdiéndote a ti mismo. Cuando no rompes el silencio, poco a poco te vas borrando. Tu voz se apaga, tu esencia se diluye, y lo que queda es una versión de ti que solo sobrevive, pero ya no vive. El alma empieza a hablarte de otras formas, a través del cansancio, de la ansiedad, del insomnio. Te pide a gritos que digas lo que sientes, aunque tiemble tu voz. Romper el silencio no siempre significa gritar. A veces es tan simple como mirar dentro de ti y reconocer lo que ya no puedes seguir ocultando. Es mirarte al espejo y decir: ya no quiero callarme por miedo, porque todo lo que callas se transforma en peso y todo lo que sueltas se transforma en libertad. No hay fuerza más poderosa que la de un alma que decide hablar, no para imponerse, sino para liberarse. El silencio tiene su tiempo, pero también lo tiene la verdad. Y cuando llega ese momento, resistirse es lo mismo que seguir cargando una cruz que ya no te pertenece. Así que pregúntate hoy: ¿qué estás callando que te está consumiendo? ¿A quién proteges realmente cuando decides no hablar? ¿A los demás o a tu propio miedo? Porque si tu silencio te está destruyendo, entonces ya no es sabiduría, es autoabandono, y ninguna vida florece cuando uno se abandona a sí mismo. Hay una delgada línea entre la prudencia y la resignación. Muchos creen que callar es sinónimo de fortaleza, pero a veces es simplemente una forma elegante de rendirse. Cuando aprendes a no decir nada, también aprendes a desaparecer un poco cada día. Y aunque nadie lo note, tú sí lo sabes. Sabes lo que es quedarte en silencio en medio de una conversación que te duele. Sabes lo que es sentir que podrías decir tanto, pero eliges no hacerlo porque ya no confías en que alguien quiera escuchar. El silencio se vuelve tu escudo, tu refugio,
tu manera de evitar más decepciones, pero con el tiempo, ese refugio se convierte en una celda. El estoicismo enseña que lo que no depende de ti no debe robarte la calma, y eso incluye las reacciones, las palabras y los juicios de los demás. Pero el error está en creer que eso significa tragarte tus verdades. El sabio no calla por miedo, calla por elección, y cuando habla, lo hace con intención, no con rabia. Por eso, el silencio que nace del miedo no es estoicismo, es un disfraz del dolor, un intento de parecer fuerte cuando en realidad estás agotado. Y esa es una de las batallas más silenciosas que alguien puede enfrentar. Mantener la apariencia de serenidad cuando por dentro todo se está rompiendo. A veces te dices que estás bien, que ya no importa, que es mejor no hablar, pero cada pensamiento que reprimes deja una huella. Cada palabra que no dices se convierte en un nudo en el pecho, y ese nudo crece, hasta que un día, sin aviso, se rompe por dentro algo que no sabes cómo reparar. El silencio constante no es calma, es una forma lenta de perderte. Y no se trata de ir por la vida diciendo todo lo que sientes sin filtro. Se trata de no traicionarte a ti mismo. Porque cuando te traicionas en silencio, cuando finges estar bien para evitar conflictos, estás negociando tu paz a cambio de aceptación. Eso no es equilibrio, es autoabandono. El estoicismo no busca que vivas sin emociones, sino que seas dueño de ellas. Y para ser dueño de lo que sientes, primero debes reconocerlo. Aceptar el enojo, la tristeza, el miedo, la decepción. No para quedarte ahí, sino para entenderlos. Solo quien se entiende puede sanar. Y solo quien sana puede hablar con verdad. Hay una frase que debería acompañarte siempre. El silencio sabio construye. El silencio cobarde destruye. Pregúntate, ¿cuál de los dos estás practicando? Si callas por prudencia, creces, pero si callas por miedo, te apagas. Y aunque el mundo te vea sereno, dentro de ti hay un grito ahogado esperando ser escuchado. Romper el silencio no siempre significa hablar con otros. A veces, significa hablar contigo mismo, reconocer lo que te duele, lo que extrañas, lo que necesitas soltar. No puedes sanar lo que niegas. Y no puedes avanzar mientras tu voz interior siga encerrada. Recuerda, el silencio también comunica. Cuando callas, estás diciendo algo. Quizás estás diciendo no confío. Quizás estás diciendo ya no puedo más. O tal vez estás diciendo esto ya no tiene sentido. Pero mientras no pongas en palabras lo que sientes, los demás seguirán creyendo que estás bien. Y esa es una de las mayores soledades del ser humano. Sentirse roto y tener que fingir que no pasa nada. No hay nada más valiente que hablar desde el alma, sin miedo a ser juzgado. No para convencer, sino para liberarte. Porque las verdades no dichas pesan más que los errores cometidos. Y el día que decides hablar, no estás siendo débil. Estás volviendo a respirar. Cuando el silencio te asfixie, recuerda esto. Tu voz también merece espacio en el mundo, tu historia también merece ser escuchada, y tu verdad, por más dolorosa que sea, puede ser la llave que te devuelva la paz. Hay silencios que nacen del alma y otros que vienen del miedo. Los primeros te enseñan a observar, a comprender, a mantenerte firme cuando las emociones intentan dominarte, pero los segundos te roban la voz. Te alejan de ti mismo, te quitan el valor de decir esto no me hace bien, y cuando dejas que ese silencio se quede demasiado tiempo, empieza a moldear tu vida. Te acostumbras a soportar, a aceptar lo que no mereces, a decir no pasa nada, mientras todo pasa dentro de ti. Y lo peor es que lo haces creyendo que estás haciendo lo correcto, que estás siendo maduro, paciente o fuerte. Pero hay una diferencia inmensa entre tener paz y tener miedo al conflicto. La paz es elección, el miedo es rendición. El estoicismo habla de dominio propio, de serenidad
frente a lo que no puedes controlar. Pero también habla de virtud, y no hay virtud en mentirte a ti mismo. No hay sabiduría en permitir que otros crucen tus límites solo porque no quieres incomodar. Cada vez que callas algo que duele, una parte de ti se apaga. Y cada vez que hablas con verdad, una parte de ti vuelve a la vida. No se trata de gritar al mundo lo que sientes, sino de no convertirte en alguien que ya no reconoce su propia voz. ¿Cuántas veces has sentido que querías decir tanto, pero el miedo te paralizó? Miedo a perder a alguien, miedo a que no te entiendan, miedo a parecer débil. Pero ¿sabes qué es más doloroso que perder? Perderte a ti mismo intentando agradar. El silencio no te protege, solo aplaza el dolor. Y ese dolor escondido se filtra en todo, en tus gestos, en tus decisiones, en tu manera de mirar la vida. Te vuelves más distante, más frío, más inseguro, hasta que un día te das cuenta de que ya no sabes quién eres sin esa máscara de calma que usas para no incomodar a nadie. El alma humana no está hecha para fingir eternamente. Por más controlado que parezcas, llega un punto en el que tu cuerpo habla por ti, en la tristeza que no entiendes, en el cansancio que no se va, en el vacío que nada llena. Eso no es casualidad, es el precio de no haber hablado cuando debiste hacerlo. El silencio puede ser sabio, pero también puede ser cobarde. Y cuando eliges el silencio por miedo, estás permitiendo que el miedo decida por ti. Los estoicos no buscaban eliminar el dolor, sino comprenderlo, porque comprender el dolor es la única forma de no ser su esclavo. Así que la próxima vez que algo te duela, no te limites a callar. Pregúntate, ¿qué me está queriendo decir este dolor? Quizás te está recordando que mereces respeto, que mereces paz, que mereces hablar sin miedo. No siempre podrás cambiar lo que ocurre, pero sí puedes cambiar lo que permites. Y cada vez que eliges hablar con verdad, estás eligiendo vivir con dignidad. La fortaleza no está en soportarlo todo, está en reconocer cuando algo ya no debe seguir en silencio. El silencio no te hace fuerte si estás usándolo para esconder tus heridas. La verdadera fortaleza nace cuando te atreves a enfrentarlas, cuando puedes decir, sí, esto me dolió, pero ya no voy a callarlo más. Porque al final, lo que no se dice, se pudre, y lo que se dice con verdad, sana. Romper el silencio no siempre cambia al mundo que te rodea, pero cambia tu mundo interior, y eso es suficiente para volver a empezar. Nunca subestimes el poder de tu propia voz. Esa voz que has intentado apagar tantas veces. Esa voz que, aunque callada, sigue esperando que le permitas salir. Porque cuando finalmente hables desde la verdad, descubrirás algo. Que tu silencio nunca fue debilidad, fue preparación. Preparación para el momento en que por fin te atrevas a decir lo que llevas dentro, sin miedo, sin culpa y sin rencor. Ese día, el silencio dejará de doler y en su lugar nacerá paz. A veces, el silencio es la última defensa de un alma cansada. Cuando ya dijiste todo lo que podías, cuando ya intentaste ser comprendido, cuando tus palabras se estrellaron una y otra vez contra la indiferencia, eliges callar. No porque no tengas nada que decir, sino porque ya no ves sentido en decirlo. Y así te refugias en un silencio que poco a poco se convierte en costumbre. Pero ese tipo de silencio no es paz. Es una herida disfrazada de calma. Es una forma de seguir respirando mientras por dentro te apagas. El estoicismo enseña a aceptar lo que no puedes cambiar, pero también a actuar sobre lo que sí puedes. Y hay algo que siempre puedes cambiar: la forma en que te tratas a ti mismo. Si tu silencio te duele, no lo justifiques, no lo llames madurez, no lo disfraces de serenidad. Llama las cosas por su nombre. A veces lo que llamas paciencia es miedo. A veces lo que llamas fortaleza es resignación.
El alma sabe cuando está en paz y cuando está prisionera. Puedes engañar a todos, pero no puedes engañarte a ti mismo. Y mientras sigas ocultando lo que sientes, vivirás con una batalla interna que nadie más entenderá. El silencio se convierte en un hábito. Aprendes a guardar lo que duele, a tragarte las lágrimas, a decir «estoy bien» cuando no lo estás. Y lo haces con tanta frecuencia que terminas creyéndolo. Hasta que un día algo dentro de ti se rompe. Y entonces entiendes que el silencio no te salvó. Solo pospuso el dolor. Romper el silencio no significa hablar con rabia ni con impulsividad. Significa hablar con conciencia. Hablar con el corazón limpio, no para herir, sino para sanar. Hablar porque tu paz interior vale más que tu miedo. El estoico no busca el control de los demás, busca el dominio sobre sí mismo. Y dominarte no es callar lo que duele, es tener el valor de expresarlo con serenidad, sin depender de la reacción ajena. Cuando guardas silencio por miedo, el miedo gana. Cuando hablas con sabiduría, la verdad se impone sin necesidad de gritar. Y ese equilibrio entre hablar y callar es una de las más altas formas de libertad. Piensa en cuántas veces te has contenido por no querer decepcionar a alguien, por no querer parecer vulnerable, por no querer causar problemas. Pero cada vez que te eliges al final de tu lista, el alma se debilita un poco más. No naciste para ser la versión complaciente de ti mismo. Naciste para ser auténtico, incluso si eso incomoda. La autenticidad no es arrogancia, es respeto propio. Y quien se respeta no se calla cuando algo le duele. Hay momentos en los que romper el silencio no cambia a los demás, pero te cambia a ti. Porque al decir tu verdad, aunque tiemble tu voz, reconoces tu propio valor. Y ahí empieza la verdadera transformación. Cuando eliges no seguir escondiendo tu esencia para encajar en lugares donde ya no perteneces. El silencio prolongado se vuelve olvido, primero de tus palabras, luego de tus emociones, después de ti mismo. Y cuando ya no sabes lo que sientes, pierdes la brújula que te guía. Por eso, hablar no siempre es rebeldía, a veces es supervivencia. Romper el silencio es recordarte que sigues vivo, que tu historia importa, que tus límites son sagrados y que nadie más tiene derecho a apagarte bajo la excusa de la paz. La verdadera paz no se obtiene callando lo que duele. Se obtiene enfrentándolo con valentía, sin odio, sin venganza, pero con verdad. Y cuando logras hacerlo, algo cambia en tu interior. El miedo se disuelve, el peso se aligera y por primera vez en mucho tiempo respiras sin culpa, porque no hay libertad más grande que poder decir lo que sientes sin miedo a perderlo todo. Y no hay derrota más grande que seguir callando por miedo a perder a alguien, cuando en realidad te estás perdiendo tú. Recuerda esto, el silencio puede darte paz, o puede quitarte el alma. Tú eliges cuál de los dos estás cultivando. El silencio tiene un lenguaje propio, un idioma que pocos entienden, pero que todos han sentido alguna vez. A veces habla de fortaleza, otras de miedo, y en muchas ocasiones de cansancio. Cansancio de explicar, de justificar, de esperar que alguien vea lo que tú ya gritaste en silencio 1000 veces. El alma se desgasta cuando tiene que fingir serenidad mientras el corazón pide auxilio. Y eso no es sabiduría, es agotamiento emocional disfrazado de control. Los estoicos decían que la libertad comienza cuando dominas tu interior. Pero dominar no significa reprimir. Significa entender lo que sientes y decidir cómo actuar con calma, no con miedo. Y eso solo es posible cuando te permites escuchar tu propia voz. Hay un punto en la vida en el que el silencio se vuelve insoportable. No porque haya ruido afuera, sino porque hay demasiado ruido dentro. Tu mente te habla, tu cuerpo te avisa, tus emociones te empujan a decir algo, pero tú sigues guardando todo. Y así, el alma se vuelve una habitación cerrada,
llena de palabras no dichas, de lágrimas que no se atreven a caer, de verdades que ya no saben salir. No hay nada más pesado que un silencio que no tiene salida, y sin embargo lo sigues sosteniendo, porque temes que si hablas todo cambie, pero no te das cuenta de que todo ya cambió el día que empezaste a callar. El silencio no evita la pérdida, solo la retrasa, y cuando finalmente todo se derrumba, no sabes por qué dolió tanto. Dolió porque el alma llevaba años intentando decirte que hablar también es una forma de amar. Amarte a ti mismo. Decir lo que sientes no te hace débil, te hace humano, te hace consciente, te hace libre, porque no hay fortaleza en aguantarlo todo. La fortaleza real está en tener el valor de mirar lo que te duele sin escapar. Eso es dominio, eso es sabiduría. Eso es paz. El estoico no busca eliminar el dolor, sino aprender de él. Y cada palabra no dicha es una lección no aprendida. Cuando te guardas lo que sientes, niegas una parte de tu historia, y ninguna vida puede florecer mientras niegue su verdad. A veces el silencio se vuelve costumbre porque en el pasado hablar te trajo dolor. Te hicieron sentir que tus emociones eran demasiado, que tus palabras no importaban, que tus límites eran exagerados. Y entonces aprendiste a callar. Aprendiste a sonreír para evitar el conflicto, a asentir para no sentirte rechazado, a conformarte con la paz aparente. Pero dentro de ti, la voz que callaste sigue viva. Y por más que intentes acallarla, siempre regresará. Porque el alma no olvida lo que no se dijo, solo espera el momento correcto para recordártelo. Romper el silencio no es un acto de rebeldía, es un acto de dignidad. Es reconocer que también mereces ser escuchado, que también tienes derecho a decir, esto no me hace bien, esto no quiero vivirlo más. Hablar con verdad es ponerle nombre al peso que llevas. Y cuando lo haces, ese peso deja de controlarte. El silencio prolongado destruye lentamente la relación que tienes contigo. Te acostumbra a no pedir, a no expresar, a no sentir. Y cuando dejas de sentir, dejas de vivir. El estoico no huye de lo que siente, lo observa, lo comprende y luego actúa desde la calma. Pero para observar, primero necesitas mirar. Y para mirar, primero necesitas reconocer. Por eso, romper el silencio no es hablar con ira, sino con presencia, con la serenidad de quien ya entendió que callarse también puede ser una forma de perder la paz. No todo lo que se calla, se cura. Hay heridas que solo sanan cuando se nombran, y cuando finalmente lo haces, algo se ordena dentro de ti. Lo que antes era caos, se vuelve claridad. Lo que antes era peso, se vuelve alivio. Hablar no cambia el pasado, pero cambia tu relación con él. Y eso basta para empezar de nuevo. Si estás escuchando esto, tal vez ha llegado tu momento de soltar ese silencio, de mirar al miedo de frente y decirle, ya no me vas a controlar. No tienes que gritarlo al mundo, solo necesitas reconocerlo dentro de ti, porque cuando una verdad se acepta, ya no necesita esconderse, y en ese instante el alma respira de nuevo. Hay una calma engañosa que llega cuando dejas de hablar. Crees que todo está en orden, que el silencio trajo equilibrio, que por fin lograste mantener la paz. Pero no es paz, es desconexión. Es el resultado de haberte apagado un poco para dejar de sentir tanto, y aunque te repitas que estás bien, en el fondo sabes que hay algo que no encaja, porque la verdadera paz no duele, no pesa, no se siente vacía. El silencio que lastima siempre se disfraza de serenidad, pero suena hueco por dentro. El estoicismo habla de aceptar lo inevitable, no de soportar lo injusto. No confundas serenidad con resignación. Aceptar no es rendirse, es comprender. Y comprender no significa callar, significa actuar con sabiduría. El silencio, cuando se usa con propósito, puede ser una herramienta poderosa,
pero cuando se convierte en un muro, deja de protegerte y empieza a aislarte. Te desconecta de los demás y, peor aún, de ti mismo. El alma humana necesita expresión, necesita verdad, necesita decir: esto me duele, pero ya no quiero seguir callándolo. Porque lo que no se expresa se transforma en peso, y ese peso se acumula hasta que un día te das cuenta de que ya no puedes con él. Hay quienes dicen que hablar no cambia nada, pero sí cambia algo. Te cambia a ti. Hablar te devuelve el poder de elegir, el poder de soltar, el poder de sanar. Y eso basta para que todo lo demás empiece a ordenarse. El silencio no es malo, solo deja de ser sabio cuando se vuelve una excusa para no enfrentar lo que temes. Cuando usas el silencio para no sentir, estás apagando tu propia esencia, y nada florece en la oscuridad del miedo. Los estoicos sabían que la palabra también es una herramienta de virtud. Decir la verdad con serenidad es un acto de fuerza interior, porque quien domina sus palabras domina su mente, y quien domina su mente domina su destino. Pero quien calla por miedo vive esclavo del peso de lo no dicho, y ninguna alma libre puede florecer en el silencio del miedo. Hay silencios que debes mantener y silencios que debes romper. Los primeros te enseñan, los segundos te consumen. El reto está en saber distinguirlos. Si tu silencio te da paz, guárdalo. Si tu silencio te duele, libéralo. Romper el silencio no siempre implica hablar con otros. A veces es permitirte pensar en voz alta, escribir, llorar, admitir lo que has negado. Es reconocer que la calma que mostraste no era paz, sino contención. Y eso ya es un paso hacia la libertad. El alma se fortalece cuando puede decir la verdad sin rencor, porque la verdad no necesita gritar, solo necesita ser dicha. Y cuando lo haces desde un lugar de amor propio, sin buscar venganza ni aprobación, el universo entero parece alinearse contigo. El silencio pesa más cuando lo sostienes solo, pero cuando lo sueltas, aunque sea con una sola frase sincera, el alma respira de nuevo. A veces basta una simple confesión para que todo empiece a sanar. Un «esto me dolió», un «no quiero seguir así», un «ya no puedo seguir callando». Pequeñas frases que, aunque parezcan simples, tienen el poder de romper años de represión. Porque la libertad no empieza cuando el mundo cambia, sino cuando tú decides dejar de esconder lo que eres. El estoicismo no te pide ser una roca sin emociones, te pide ser una mente serena en medio de ellas. Y para lograr eso, primero debes enfrentarlas. No puedes dominar lo que niegas, no puedes sanar lo que escondes. Por eso, hablar no es debilidad. Hablar con calma, con conciencia, con verdad, es el acto más estoico que existe. No temas a la incomodidad que trae la verdad. Teme a la quietud vacía que deja el silencio cuando eliges callarte a ti mismo. El silencio prolongado crea distancia, no equilibrio, y la distancia que más duele no es la que tienes con los demás, sino la que construyes contigo. Cuando recuperas tu voz, recuperas tu poder, y cuando recuperas tu poder, vuelves a ser dueño de tu vida. Así que si hoy sientes que tu silencio te pesa, míralo de frente. Pregúntate qué parte de ti está pidiendo ser escuchada, y cuando encuentres la respuesta, no la calles más. Porque toda sanación comienza el día que eliges hablar con verdad. Hay verdades que duelen cuando se dicen, pero destruyen cuando se callan, y en esa diferencia se define tu libertad. Puedes seguir viviendo desde el miedo, protegiendo lo que no debería seguir, o puedes mirar de frente la verdad y empezar a sanar. El silencio tiene una forma sutil de engañarte. Te hace creer que al no hablar evitas el conflicto, pero lo que realmente haces es trasladarlo dentro de ti. Lo que no discutes con el mundo, lo discutes contigo mismo, y esa guerra interna es la más desgastante de todas.
El estoicismo enseña que la calma verdadera no depende de las circunstancias, sino de tu mente. Pero tu mente no puede estar en calma si vive reprimiendo lo que siente. Callar no siempre es sabiduría. A veces es un mecanismo de defensa, una manera de esconderte del dolor, creyendo que al ignorarlo, desaparecerá. Pero el dolor ignorado no desaparece, se transforma en un eco constante que te acompaña incluso en los momentos más tranquilos. Hay silencios que se vuelven hábitos. Te acostumbras a no decir lo que piensas, a no mostrar lo que sientes, a no pedir lo que necesitas. Te convences de que así la vida es más fácil, menos caótica, más controlable. Pero lo que realmente estás haciendo es dejar que el miedo decida por ti. Y el miedo no construye paz, solo te encierra en una versión mínima de ti mismo. Hablar desde el alma no siempre será cómodo, pero lo incómodo no siempre es malo. El crecimiento duele, y cada verdad dicha con valentía es una puerta que se abre hacia una versión más fuerte, más consciente, más libre de ti. Romper el silencio no significa perder el control. Significa tener el valor de actuar con claridad, decir, esto ya no me hace bien, decir, esto no lo merezco, decir, ya no quiero seguir callando lo que me duele, no desde el ego, sino desde la verdad. El estoico no busca dominar a los demás, busca dominar su reacción frente a la vida. Y una de las formas más altas de dominio es saber hablar sin dejar que el dolor se convierta en veneno. No es necesario gritar para ser escuchado. A veces, la voz más firme es la que se mantiene serena en medio del caos, pero no confundas serenidad con silencio eterno. Callar por miedo no es serenidad, es negación. Y toda negación termina quebrándose. Cada palabra que no dices, el cuerpo la guarda, en forma de tensión, de cansancio, de insomnio. El alma no soporta por mucho tiempo lo que el corazón quiere liberar, y tarde o temprano lo que no dijiste saldrá. A veces en un suspiro, a veces en una lágrima, a veces en una decisión que ya no puede esperar más. Romper el silencio no siempre es un acto de hablar hacia afuera, a veces es una promesa que te haces a ti mismo. Prometerte no volver a callarte por miedo a perder a alguien. Prometerte no volver a fingir calma mientras algo dentro de ti grita. Prometerte que nunca más volverás a traicionarte solo por mantener una paz que no es tuya. Esa es la verdadera fortaleza estoica. Elegirte con serenidad. Elegir tu paz, aunque eso signifique soltar vínculos, costumbres o personas que no saben escuchar tu verdad. Porque si para tener paz debes apagar tu voz, no es paz, es sumisión. La dignidad nace cuando aprendes a hablar desde el amor propio, cuando puedes mirar a alguien a los ojos y decir lo que sientes sin temor, sabiendo que tu valor no depende de la respuesta. Eso es libertad emocional. Eso es crecimiento. Eso es presencia. El silencio tiene su propósito, sí, pero no permitas que se convierta en una tumba para tus emociones. No entierres lo que aún vive dentro de ti solo porque temes que al decirlo duela. El dolor de hablar dura un momento. El dolor de callar puede durar una vida entera. Hablar es un acto de amor. Amor hacia tu historia, hacia tu voz, hacia tu alma. Y cuando lo haces, aunque tiemble tu voz, el universo parece reconocer tu valor. Porque el coraje no es no tener miedo, es hablar aún con miedo. Y en ese instante, cuando tu verdad sale de tu pecho y el silencio se rompe, algo dentro de ti despierta. Despierta la calma real, la paz que no depende de esconderte, sino de ser completamente tú. Así que no temas romper el silencio. Teme quedarte viviendo en él cuando tu alma ya te está pidiendo gritar su verdad. Llega un momento en la vida en que entiendes que callar también es una decisión, una que puede salvarte o destruirte dependiendo del motivo que la sostenga. Hay silencios que construyen, que te ayudan a observar,
a elegir tus batallas, a mantener la serenidad. Pero hay otros que te consumen, que apagan tu fuego interior hasta dejarte vacío. Y cuando ese silencio empieza a doler más que cualquier palabra, es señal de que ha llegado el momento de hablar. Hablar no para ganar, sino para liberar. Hablar no para tener razón, sino para encontrar paz. Hablar no para herir, sino para sanar. El estoicismo enseña que la virtud es actuar conforme a la razón y a la naturaleza. Y no hay nada más natural que la verdad, tu verdad. Esa que has contenido durante tanto tiempo por miedo al juicio, al rechazo o a la pérdida. Pero la verdad no se destruye cuando la escondes. Solo te destruye a ti si no la dices. Tu voz tiene un propósito. No está hecha solo para el ruido externo, sino para el orden interno. Porque cuando hablas desde el alma, no solo liberas lo que te duele, también te recuerdas quién eres. Hay silencios que fueron necesarios, silencios que te enseñaron a observar, a escuchar, a entender antes de responder. Pero también hubo silencios que fueron injustos contigo, silencios que te hicieron creer que tus emociones eran un problema, que tu sensibilidad era debilidad, que tu verdad era demasiado incómoda, y ese tipo de silencios ya no merecen quedarse contigo. Romper el silencio es una forma de volver a ti. Es el inicio de una nueva etapa, una en la que ya no te castigas por sentir ni te reprimes por temer. Hablar no significa perder el control, significa recuperar tu centro. Decir lo que sientes no es debilidad, es madurez emocional. Porque cuando lo haces desde el amor propio, sin ira, sin resentimiento, cada palabra se convierte en un acto de liberación. El estoicismo no busca eliminar la emoción, sino encontrar sabiduría en ella. Y esa sabiduría surge cuando puedes hablar desde la calma, con la voz firme, con la mirada tranquila, con el alma en paz. Hablar desde la serenidad no es gritar, es dejar que la verdad fluya sin miedo. Y cuando lo haces, el silencio deja de ser una carga. Tu verdad no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser tuya. Y mientras la guardes, seguirá pesando. Pero cuando la compartes, cuando la reconoces, cuando le das voz, deja de ser una herida y se convierte en una lección. Hay quienes te dirán que hablar no cambia nada, pero sí cambia algo, cambia a quien se atreve, cambia la manera en que te ves, en que te valoras, en que te enfrentas al mundo. Porque hablar con verdad es un acto de respeto hacia tu historia. Y el respeto propio es la base de toda paz interior. No temas perder personas por decir lo que sientes. Teme perderte a ti mismo por seguir callando, porque nadie vale tanto como para que debas silenciar tu alma para conservarlo. Cuando eliges romper el silencio, eliges sanar. Y sanar no siempre se siente bien al principio, pero siempre libera. El estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza no está en resistir todo, sino en aceptar lo que ya no puedes seguir cargando. Y el silencio, cuando ya pesa más que la verdad, es una carga innecesaria. Permítete hablar, permítete llorar si hace falta, permítete liberar lo que llevas dentro, porque tu alma no nació para esconderse, nació para brillar con autenticidad. Y cuando por fin lo haces, cuando sueltas el peso, cuando dices lo que has callado por tanto tiempo, algo dentro de ti cambia para siempre. Descubres que la paz no estaba en el silencio, sino en la sinceridad. Y entiendes que romper el silencio no fue el final, fue el comienzo de una vida más ligera, más honesta, más tuya. Así que recuerda esta frase, la que nos acompañó desde el principio, la que representa este viaje interior. Mi silencio también habla de mí. Guárdala, repítela, escríbela donde puedas verla, porque no se trata de hablar por hablar, sino de saber cuándo el alma ya no puede seguir callando. Y cuando llegue ese momento, no temas. Habla con calma, habla con amor,
habla con verdad, porque cuando rompes el silencio, no solo liberas tu voz, liberas tu espíritu, y en ese instante, todo vuelve a encontrar su lugar. Silencio no es ausencia de sonido, es el espacio donde nacen las decisiones que cambian tu destino. Haz que la tuya sea esta, nunca más callarte por miedo, y cuando termines de escuchar esto, quédate con la certeza de que todo lo que digas desde el alma tiene poder. Poder para cerrar ciclos, poder para sanar heridas, poder para transformar tu vida. Así que, si este mensaje resonó contigo, deja tu comentario con nuestra frase: mi silencio también habla de mí. Y recuerda, romper el silencio no es el fin del camino, es el primer paso hacia tu verdadera paz.